vamos a trasladarnos hasta el norte del país, hasta el estado de Tamaulipas, a Ciudad Victoria, con nuestra querida Marta Olivia López, directora de este extraordinario portal noticioso en un 2x3 Tamaulipas, con las noticias, con la mala noticia, pues que ya se dictó auto de libertad para uno de los gobernadores que pues pensamos que sí iba a estar ahí por un largo tiempo, este exgobernador Eugenio Hernández, y bueno, pues ya se dictó, se le otorgó ya la libertad a este gobernador acusado por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues ya la libró, parece ser. Ya veremos si hay un reencauzamiento del caso o no. Por lo pronto, pues para eso nos va a clarificar muchísimo nuestra querida Marta Olivia López. Marta, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Pues así es, ya finalmente un juez del Poder Judicial de Tamaulipas dictó este martes el auto de libertad a favor del exgobernador Eugenio Hernández Flores y determinó dejar sin efecto la prisión preventiva decretada en contra del exmandatario. Es importante señalar que en los 5 delitos que le imputaban, ninguno ameritaba prisión preventiva. Se ha hablado de un manejo pues muy poco limpio del caso y más que nada de una venganza política por parte del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca junto con Miguel Osorio Chong, que siendo secretario de Gobernación. Pero bueno, el asunto es de que él ya puede quedar libre de estas situaciones, puede seguir el proceso en prisión condicionada, y se supone que a partir de esto debe ser liberado de inmediato del penal ubicado en Tenango del Valle, en el Estado de México, donde está preso desde noviembre del 2018, ya que era el último proceso penal del fuero común que lo mantenía bajo las rejas. La defensa del exfuncionario dijo que con esta resolución emitieron un comunicado, dijo, se derrumba el último de los procesos que le fabricaron indebidamente las autoridades estatales durante el gobierno de García Cabeza de Vaca. Sin embargo, bueno, y también dijeron que se están realizando los trámites administrativos para que en los próximos días Hernández Flores recupere su libertad. Así que el tamaulipeco de 63 años tiene, ojo, pendiente la resolución de un amparo federal para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte Federal por el Distrito Sur de Texas busca procesarlo por el delito de asociación delictuosa por lavar dinero. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó en mayo del 2021 el amparo a Hernández Flores contra la extradición. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del 19º Circuito en Ciudad Victoria aún no resuelve aspectos tan importantes relacionados con vicios propios del acto reclamado. Esto incluye, por ejemplo, que el acuerdo de extradición del 2 de marzo del 18 ellos alegan que es inconstitucional por falta de fundamentación y motivación por transgresión a su derecho de defensa y una indebida valoración de pruebas. Así que, digamos, por el caso de México, ya puede seguir su proceso en libertad condicionada, se llama esto, pero está pendiente todavía esta resolución, resolución de Estados Unidos, Ernesto. Ya, pues vaya noticia también. En este sentido, yo te preguntaría también, mi querida Marta, ¿qué es la valoración con respecto entonces del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Digo, está clarísimo y lo hemos visto en otras administraciones, sea al nivel federal o en otras entidades federativas, que cuando sale un gobernador, gobernadora o un presidente municipal, alguno que se consideró preso político, pues logra obtener la libertad. Y este es un caso que estamos viendo, que al salir Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues queda clara esa parte. No sé, en lo que toca a enriquecimiento ilícito, Marta Olivia López, si hay ahí algunos elementos que todavía se están juzgando, porque sí se sabía que este hombre pues salió pues con su vida económica totalmente resuelta
y la de sus hijos, y la de los hijos de sus hijos, y demás, como es común ya en México cuando salen gobernadores o gobernadoras. ¿Cuál es la valoración en ese sentido? ¿Y qué pasa, qué se sabe de el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Pues mira, te comento, Eugenio Hernández Flores gobernó Tamaulipas del 2005 al 2010. Él fue detenido en octubre, el 6 de octubre del 2017, y estuvo en el penal de Ciudad Victoria. Él estuvo detenido primero por una causa por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le fincó el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca por la presunta adquisición de 2 predios de 1,600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado. Y hay que recordar también que el 28 de octubre pasado, el juez Ignacio García Zúñiga ordenó liberar al exmandatario al considerar que no había elementos para mantenerlo privado de su libertad. Digamos que es hay 2 situaciones que se dan aquí. En Tamaulipas los gobernadores terminan enriquecidos a más no poder. Recordemos a Tomás Yarrington, quien está en un penal de los Estados Unidos, detenido en Italia años después. En el 2012 fue detenido, por ejemplo. Y el señor compró una isla, definitivamente. O sea, son personas que salen del gobierno y salen con una riqueza pues excesiva. En el caso de Eugenio Hernández Flores, su familia, él era un constructor casi en quiebra cuando empieza a acercarse al Partido Revolucionario Institucional. Es candidato a la alcaldía, luego primero diputado federal. Él estuvo muy cerca del financiamiento a la Bastida en esa campaña. Después logra ser diputado federal. Luego alcalde, deja la alcaldía para competir por la gubernatura y tuvo una carrera meteórica. Y pues así como meteórica, los recursos son bastante excesivos. Ahora, lo que la sociedad tamaulipeca, mucha de la gente en Tamaulipas dice es, sí, puede ser todo esto, pero fue detenido indebidamente. Es decir, los cargos que le fincaron no corresponden a eso. Me parece que ha quedado pendiente una investigación acerca de su riqueza y de la de su familia, que es un tren de vida que es muy obvio. Simplemente hay que revisar sus redes sociales, que es exageradamente con mucha cantidad de dinero, sus hijos, su familia y demás. Aquí, en este caso, lo que están y lo que la gente se ha sentido un poco es solidaria con la familia de Eugenio Hernández Flores. Una es que ha sido el gobernador más carismático de los últimos años. O sea, si estamos hablando de Egidio Torre Cantú, de Tomás Yarrington Rubalcaba, de Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores era un gobernador cercano. Fíjate que cuando lo detuvieron, hay un video por ahí que no he podido recuperar y que había una señora que decía, grita, una señora mayor de edad que gritaba en el penal cuando lo detuvieron: ¿por qué lo detienen? Sí, es marihuano, es ratero, pero a todos nos da. Entonces, esa imagen, Ernesto, me parece que es como ilustra la diferencia de por qué la gente en Tamaulipas, hay hasta un hashtag que se llama Genio Libre. O sea, esa es la diferencia, que sería muy difícil que se diera con Francisco García Cabeza de Vaca, o con Tomás Yarrington, o con Egidio Torre Cantú, quien es el gobernador que ya aseguró también a no sé cuántas generaciones de su familia, pero que no lo tocó Cabeza de Vaca ni con el pétalo de una denuncia siquiera, ni siquiera una queja. Entonces, digamos, poniéndolo en contexto, esto representa a Eugenio Hernández Flores para Tamaulipas. Un gobernador que dicen repartía. Es decir, el viejo PRI de que sí, pues sí roba, pero pues también reparte, ¿no? Donde tenía muy contento a todo mundo o a muchos sectores, y es así como es visto. Entonces, de Cabeza de Vaca, pues mira, yo sigo pensando que todo el mundo sabía que se iba a fugar, todo el mundo sabía que estaba muy cerca su término de mandato, la forma en cómo miente, cómo se desapareció desde la noche del 27 de septiembre para no entregar el poder.
y que ha sucedido no solo con él, sino con todos los gobernadores que han sido defenestrados, o sea, Borge, los dos Duartes, es decir, ya sabe la autoridad para dónde van. Ahora lo último que señalan es lo ubican en Canadá. Y bueno, sacarlo de Canadá va a ser muy difícil porque ahí es un paraíso para todos los que se dicen perseguidos políticos y demás. Oficialmente no hay nada, oficialmente hay una orden de aprehensión y oficialmente pues él está pidiendo un amparo de la justicia federal, Ernesto. Ya, Marta Olivia, déjame entonces ya nada más en esta parte de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hasta donde tengo entendido, no se le ve, Marta Olivia, desde el 27, 28 de septiembre. Ya pasó más de un mes y no se sabe nada de él. ¿Hay alguna información de su paradero? No se sabe. Se hablaba de que estaba en una de sus casas ahí en el estado de Texas, en los Estados Unidos, pero también hay otras informaciones de que pues está en otro continente. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Sí, la primera información que teníamos cuando hizo este amparo buscador es de que estaba en su casa en Dallas, Texas. Hizo todo ¿y cómo se dan cuenta? Pues porque necesitan esta certificación legal o apostillado. Entonces, fue así como algunos lo ubicamos en cerca de cierta oficina consular que era la de Dallas, Texas. Pero desde hace semana y media se sabe que se fue a Canadá. Hay que decirlo también, la mayoría de los funcionarios de primer nivel que estuvieron con él pues ya fueron a fundar una colonia allá en Canadá. Muchos cambiaron desde el mes de agosto a sus hijos de escuela y demás. O sea, yo me pregunto con qué recursos, ¿verdad? Pero se fueron a vivir a Canadá una gran cantidad de ellos. Así que esto es lo que se sabe, que estaría en Canadá. Hay otros que lo ubican en Israel. Me parece que yo creo que pues está bien resguardado en Canadá, no tendría por qué irse, es la misma condición migratoria también en Israel, pero eso no. Las versiones más cercanas es de que puede estar en Canadá. Y Ernesto, esta situación de dónde está también enrarece el ambiente político, porque la Cámara de Diputados aún no decreta la vacancia del senador Faustino López Vargas, que falleció hace más de un mes. Entonces, le quedan, de acuerdo a los términos, le quedan más o menos, no, de hecho, le faltan 6 días para que la Cámara de Diputados emita ya la declaración de vacancia y bueno, con eso se notifique al Instituto Nacional Electoral para una elección extraordinaria en Tamaulipas. Pues vaya situación con este gobernador. Y además, Marta Olivia, es como una historia que se nos repite, que cuando pues uno ya sabe que tiene pues varios vínculos delincuenciales, algunos personajes, pues ahorita que decías Canadá, también me acordé de Tomás Herón de Lucio, que pues primero se les fue ahí a Canadá, estuvo unos días ahí y después se pasó para Israel. Pues ahí no sabemos pues por qué se le dejó escapar al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ojalá no se convierta pues en otra pesadilla que lleva quién sabe meses, años en poder extraditar a alguien fuera de nuestro país. En fin, ya estaremos dándole seguimiento, Marta Olivia. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un lindo Día de Muertos por allá con los tuyos y las tuyas. Gracias, igualmente, Ernesto. Un abrazo para todo el equipo. Un abrazo, hasta pronto. Pues bueno, escuchó usted a Marta Olivia López. No sabemos de veras, uno puede decir, pues sí lo podíamos suponer, pero nos parece increíble que se les haya pelado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues era ya cantadísimo que el hombre se iba a pelar. Ciertamente lo hizo antes de terminar su sexenio, es decir, ya no entregó la gubernatura, sino que se cruzó a los Estados Unidos y se dio el plazo, y luego ya nada más publicó un video donde dice, bueno, es que no fui a entregar la gubernatura porque no me invitaron. Esa fue la exposición que dijo el hoy ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.